para lo que será el regreso de una industria que se vio bastante afectada por esta pandemia, como muchas, y es el tema de los vuelos. Todo indicaría, o al menos en lo posible, que el regreso de los vuelos sería ahora, el 1 de octubre. Pero en línea está con nosotros Marcelo Rao, con quien ya hemos charlado en otra oportunidad. Él es piloto de Aerolíneas Argentina. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Luis y Pablo aquí en el estudio. Agos y Lourdes vía streaming te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. Un gusto. Bueno, Marcelo, me imagino buenas noticias, o al menos noticias esperanzadoras. Bueno, sí, las noticias obviamente en un contexto como el actual son esperanzadoras. Obviamente se espera una decisión ratificada por parte del Ministerio de Salud, que es quien interviene en todos estos temas, porque, para que la audiencia sepa, acá hay una serie de pasos que se debe cumplir para lo que es la reactivación de los vuelos. Por parte de la empresa, debe disponer del personal, tenerlo correctamente entrenado. Por parte del Ministerio de Transporte, debe dar las autorizaciones para que se retome la actividad. El Ministerio del Interior debe coordinar, lógicamente, con los distintos gobiernos provinciales. Y en el caso de la actividad internacional, interviene Cancillería, ¿sí? Todo esto relacionado con el Ministerio de Salud, que es quien hoy está teniendo la decisión final en el contexto en el que estamos, que va evaluando cómo va evolucionando la tasa de contagio, los fallecidos, y bueno, es quien dirige la política sanitaria actualmente del país y frente al escenario de pandemia que estamos viviendo. ¿Lourdes? Marcelo, se hablaba también de diferentes medidas sanitarias con respecto a la colocación de divisiones entre los asientos, mucha restricción a la hora del mismo consumo de alimentos adentro del avión, un montón de cuestiones que iban a trabajar meramente en lo sanitario, permitiendo así que la gente no tenga ningún tipo de contacto entre sí y obviamente evitar la propagación del virus en estos, ¿no? Sí, a ver, la empresa armó un protocolo respecto a esto. Se modifican lo que son los servicios a bordo tradicionales. Nosotros, como miembros de tripulación, debemos cumplir estrictos protocolos, y se estaba hablando de un distanciamiento en los pasajeros que ingresan al avión para permitir asiento de por medio que puedan viajar. El tema es que esto lo que hace, en cierto sentido, es resentir las fuentes de ingreso de la compañía. Claro. ¿Por qué? Porque si vos tenés que tener, un ejemplo, en un Airbus 330, 248 pasajeros detrás, en la parte de turista, lo máximo que vas a poder tener es el 67% como óptimo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La operación aérea lleva costos fijos y costos variables. Si vos tenés menos fuentes de ingreso, tenés dos opciones: o tenés que llevar esa operación a pérdida, o tenés que incrementar el valor de los pasajes. Claro. Con lo cual, en un escenario Claro, que actual, también se hablaba igual, ¿no? De un número bastante alto en cuanto a los pasajes, también estimando el periodo de cambio de fecha, que también a veces se trabaja mucho con esto, ¿no? Con un vuelo abierto a cambiar la fecha. Exacto. A ver, la política de la empresa fue para poder vender los pasajes y, ante la incertidumbre que había, darle la posibilidad al pasajero que su pasaje sea abierto. Pero, ¿qué pasa? Si vos tenés, te doy un ejemplo, un vuelo a Madrid, ¿sí? Con 70 pasajeros, es totalmente a pérdida ese vuelo. A su vez, un ejemplo, haces el mismo vuelo a Madrid y vos tenés que tener coordinado vía Cancillería que si el avión tiene algún tipo de emergencia, que no es necesariamente una emergencia o una falla en el avión, podés tener un pasajero que se descompone, entonces vos tenés que aterrizar. Entonces vos tenés que coordinar, por ejemplo, con Uruguay, con Brasil,
con países de África, con Portugal y con España, ¿sí? Para el caso de que vos tengas que aterrizar, que el avión pueda aterrizar y salir. Entonces, Exacto. tenés que revisar los protocolos de ellos, si permiten ingreso. Claro. A ver, te doy un ejemplo. Hoy por hoy nosotros no estamos pudiendo volar a Roma porque Italia te exige que cuando vos ingreses al país tenés que hacer una cuarentena de 14 días. Entonces, si vos fueras un pasajero común que te querés ir de vacaciones, no podés llegar a Italia, estar 14 días dentro de un hotel y recién ahí poder salir a hacer turismo. Claro. Porque convengamos que de los 44 millones de argentinos, y creo que el menos del 1% podría sostener económicamente un viaje así. Marcelo, y Entonces, esto también aplica o aplicaría en el caso de los vuelos de cabotaje, los vuelos domésticos, digamos, porque cada provincia también tiene sus restricciones a nivel sanitario. Exactamente. Sí. Sí, por eso, a ver, uno celebra porque más allá de todo hay fuentes de trabajo en el medio, quien te habla es un trabajador, así que lo que más me podría alegrar es el retorno de la actividad. Claro. El tema es que detrás de los anuncios hay un montón de cuestiones técnicas de Que hay que coordinación coordinar, claro. que dependen de un montón de cosas para poder llevar eso A la a práctica. algo concreto. Tal cual. Entonces, nosotros oficialmente en la compañía no tenemos ninguna comunicación. La empresa no nos ha dicho nada concretamente. Sí, el CEO de la compañía está contento, como el resto de todos nosotros, que haya un camino o un norte a seguir, pero, como te dije al principio, depende de los gobernadores y del Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y Transporte, que ellos, los 4 entes, coordinen y den todos el pulgar para arriba y que se pueda realizar. Obviamente la normalidad que uno espera depende de un montón de factores, depende de la evolución de la pandemia, de la vacuna, de qué tan efectiva sea y todo lo demás de cuestiones médicas, sanitarias que sinceramente no conozco mucho los detalles, pero se habla de que esto va a ser paulatino, no es que el día que comiencen los vuelos vamos a tener la misma cantidad de operaciones que en la prepandemia. Te doy un ejemplo. Sí. Nosotros tenemos un promedio de 140 operaciones diarias, ¿sí?, en cabotaje. Se habla de que si retomaría la actividad, se empezaría con un vuelo por día por provincia. Claro. ¿Sí? Con lo cual estás hablando de 23 vuelos Muy poco. contra 140, o sea, Sí. ni el 20% de la actividad. Marcelo, te saluda Agostina, que también está vía streaming. Agos. Hola Marcelo, buenos días. Y quería saber mi pregunta es el tema del salario. ¿Los empleados de aerolíneas lo están recibiendo, los saberes, no han tenido problemas? Mira, actualmente la empresa ha abonado los salarios, ha hecho distintas manifestaciones respecto a sus posibilidades económicas de continuar el pago. Lógicamente eso está en discusión porque nosotros tenemos incluso una recomposición salarial pendiente de hace un largo tiempo atrás, y hoy por hoy se está viendo todo el tema en su conjunto. O sea, la empresa sí informó, lo que es de público conocimiento, que sus ingresos se han reducido a menos del 5%, que depende mucho de las asignaciones que dé el Estado Nacional y de que ver cómo avanza esto a lo largo del tiempo. Y la empresa plantea algunas cosas. Lógicamente, como empleado te puedo decir que opino en algunas cosas contrario, Sí. pero bueno, es materia de discusión que está llevando adelante el gremio y que por una cuestión de respeto hacia las autoridades gremiales no
no me compete opinar más allá de lo estrictamente conocido. Es así. Marcelo, queremos agradecer tu tiempo y bueno, y esperemos que la actividad se recupere pronto por el bien, obviamente, no solamente de los trabajadores, sino que también esto marcaría que esta pandemia de a poco está pasando. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, como siempre. Espero que haya podido llevar algo de claridad más allá de, Sí. de los mensajes. Como siempre son muy amables y bueno, a disposición para cuando lo necesiten. Un abrazo Fuerte grande, abrazo. Marcelo. Muchas gracias. Marcelo Muchas gracias. Rao, dialogando con nosotros, piloto de Aerolíneas.